Hola, hola. ¿En su directo o contigo? En su directo. Buenas tardes, buenos días. Aquí estamos de nuevo en este espacio de estudio del manual para el maestro. Hola, Xiomara. Buenas tardes. Vamos a pedir un instante santo. Te entrego este instante santo. Sé tú quien diriges. Yo simplemente quiero seguirte. Seguro que tu dirección me brindará la paz. Y hoy Jesús nos invita a practicar con la idea de la santidad. Nos recuerda que la santidad te envuelve todo lo que veo, porque mi mente es santa. Desde ese lugar de mi mente, desde esa santidad, puedo ver. No con los ojos del cuerpo, sino con la visión, con esa presencia, con esa unión con el Espíritu. Buenas tardes, buenos días. Aquí estamos en ese estudio del manual para el maestro de un curso de milagros. Bienvenido Jorge, bienvenida Jennifer, bienvenida Mila. Buenas tardes, buenos días a todos. Feliz y bendecido instante, eso es, gracias. Pues hoy vamos a por la pregunta 17. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Vamos a ver qué nos explica hoy Jesús sobre este tema. Hola Isabel Cristina. Dice, esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno. Si no se trata bien este asunto, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad, de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Puede estar seguro además que les ha abierto las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Aquí ya tenemos unas cuantas ideas que nos invita Jesús a mirar. Dice que los pensamientos mágicos refuerzan el miedo. Dice que si un pensamiento mágico despierta hostilidad,
es que estás reforzando la creencia en el pecado. Y luego nos dice también que no hace falta atacarlos, no hace falta atacar esos pensamientos mágicos. Es como obsérvalos, aprende que son mágicos, no los ataques, no le des más valor, simplemente date cuenta. Y también nos une, ¿no?, este pensamiento mágico y esta condenación y esta creencia con el pecado, con la depresión, el miedo y el desastre. Es como un pensamiento mágico, es cualquier pensamiento del ego, el que nos vuelve a este estado mental en el que creemos en el pecado, en la culpa, en el miedo, en los desastres, en las condenas. Muy bien, pues vamos a seguir con el párrafo 2. Dice, existe, no obstante, la tentación de responder a la magia de tal manera que ello la refuerza. Y esto no es siempre obvio. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda nos sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. Tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. ¿Cuántas veces se ha subrayado el hecho de que solo te das a ti mismo? ¿Y dónde podría observarse eso con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su ayuda? En estas situaciones es donde más claramente se les da su propio regalo, pues Él solo dará lo que haya elegido para sí mismo. Y en ese regalo reside su juicio acerca del Santo Hijo de Dios. Bueno, sigue con la misma idea que decíamos. El hecho de responder a la magia la refuerza. El hecho de atacar la refuerza. Entonces, nos invita a darnos cuenta que si yo quiero ayudar a otro intentando que no crea en la magia, lo único que estoy haciendo es invirtiendo más en eso y eso no es una ayuda. La ayuda está en mi mente. ¿Por qué yo veo magia ahí? Es porque aún estoy invirtiendo en ella. Si no, no la podría ver. Si yo estoy viendo pensamientos egoicos, es porque en mi mente siguen habiendo pensamientos egoicos. Si yo sigo creyendo en el miedo, es porque el miedo está en mí. Y al final no nos dicen estas situaciones es donde claramente se le da su propio regalo, pues Él solo dará lo que haya elegido para sí mismo. Si he elegido miedo, doy miedo. Si he elegido paz, doy paz. Si invierto en los pensamientos egoicos, doy esos pensamientos. Y en ese regalo reside su juicio acerca del Santo Hijo de Dios. Y seguimos en el 3. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente.
y los errores se reconocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno, que han compartido un mismo propósito. Claro, aquí ya nos dice Jesús, ¿no? Lo más fácil es corregir el error allí donde es evidente, ahí donde está en mi mente. Ahí es donde lo puedo corregir y podré ver si lo he corregido por los resultados. Si sigo viendo miedo, es que no lo he corregido. Si veo paz, es que sí. Dice en el 3.3, el ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados. Y este debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no sea dicha. El hecho de que el Maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se constata fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del maestro. Desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Aquí nos vuelve a hablar de esta unión de mentes. Si yo permito la respuesta en mí, la respuesta de la verdad, si permito esta unión con el espíritu, eso es lo que voy a ver en esa relación alumno. Y dice, ¿no? en el 5, ¿no? El hecho de que el Maestro de Dios tenga una sola meta, la sanación de su mente, la unión con el Padre, ver la verdad, la unicidad, hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección, en la unión con el Espíritu, y que la llamada de ayuda se convierte en una única petición. Pido ayuda para ver esto de otra manera. Y esta respuesta llega y va acompañada de la paz. Y dice en el 4, tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. ¿Te has enfadado con algún hecho? ¿Se te ha caído el vaso en el suelo y te has enfadado? Aquí Jesús nos dice, nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. Jesús nos habla en varios lugares del libro, ¿no? La percepción es una interpretación y por lo tanto estoy enfadado por una interpretación. Estoy enfadado porque veo algo que no está ahí. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Son las interpretaciones lo que me hacen sentir esas emociones, que aparentemente son consecuencias del hecho, pero ya sabemos que va al revés. Que primero decido cómo me quiero sentir y luego lo siento. Y dice en el 4.4,
Este puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve como para ni siquiera poderse notar claramente. El enfado suscitado estaba hablando. O puede también manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Esto no importa. O sea, que sea una ligera irritación o que sea una manifestación de pensamientos de violencia, esto no importa. Estas reacciones son todas lo mismo. Ponen un velo sobre la verdad. Y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O bien la verdad es evidente, o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Aquí nos dan varias collejas, ¿no? Jesús dice, da igual que sea un enfado de una ligera irritación a que sea un pensamiento de violencia. No importa. Todos son obstáculos a la paz. Todos son velos que me pongo. Todos son ilusiones que contemplo para poder seguir invirtiendo en lo que no es nada. Muy bien, pues seguimos con el 5. Dice, reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido en una de las causas es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y será evidente el lugar central que ocupa en el sistema de pensamiento del mundo. Dice que reaccionar con ira es temor. Tengo miedo y reacciono con ira. Y vamos a examinar cuál es ese pensamiento. Dice, un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Un pensamiento mágico es un pensamiento egoico. Eso es lo que separa Dios de nosotros. Bueno, ya sabemos que separa no puede, ¿no? Pero nos parece que nos separa. Y así lo experimentamos porque lo creemos. Dice en el 5.4, afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. El Hijo de Dios dormido cree que puede separarse de Dios y que puede ir por su cuenta y que puede ganar, que puede tener la razón. Puede triunfar en su empeño, dice, ¿no? Oponiéndose a la voluntad de Dios. Oponiéndome a la voluntad de Dios, creo que puedo triunfar. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. O sea, Jesús te dice, esto no es verdad, pero tú te lo crees. Tú crees que sí que es verdad, que puedes triunfar oponiéndote a la voluntad de Dios.
Y ahí, en este creer que puede ser, que puedo triunfar en esa oposición a la voluntad de Dios, ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo, entre comillas, mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. Esto es el cuento que nos hemos contado. Me he separado de Dios, creo que puedo ir por mi cuenta y que puedo triunfar. Por lo tanto, veo a Dios como mi enemigo. Y al verlo como enemigo, tengo que luchar contra él. Y me tengo que encargar de mi propia protección. Tengo que ser autosuficiente. Tengo que ser independiente. Ir por mi cuenta. Construyendo un escudo, dice, con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. Tengo que ir en contra del gran poder de Dios. Y seguimos. Dice, ¿cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, entre comillas, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante, entre comillas. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Aquí nos está describiendo cómo funciona o cómo nos hemos separado, ¿no? Cómo creemos que nos hemos separado. Nos está explicando metafóricamente lo que sucede en la mente. El Hijo de Dios, que lo tiene todo en la mente del Padre, parece que entra en ese profundo sueño, y en ese profundo sueño sueña que puede vivir separado de él. Pero luego piensa que Dios se ha convertido en su enemigo. Y entonces no sabe cómo salir de esa batalla que él mismo se ha creado. Y la única forma es, vale, me olvido de todo y voy por mi cuenta. Entonces, como ese olvido está en mi mente, lo proyecto en Dios y creo que Él se ha olvidado de mí. Pero Él no se ha olvidado de mí. Él está en mi mente. Yo estoy en su mente.
y además me pienso que he ganado la batalla. Muy bien, vamos a seguir con el 5. Bienvenidas los que os vais uniendo, Olga, Carmen Luisa, Mar, Jackie, gracias por estar aquí. Y dice el 7, más, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente, que has ocultado, pero no has abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable. Mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar, y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. Eso es, lo culpo del abandono, tal cual. Y mirad, ¿no? En el 7.3, cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada. Cada pensamiento que pienso sin Dios me está diciendo eso. Has usurpado el lugar de Dios, no creas que Él se ha olvidado. Y ahí pienso que me va a atacar, que me va a matar. Y sale esta idea, ¿no? Mata o te matarán. Lucha, ve por tu cuenta, supérate. Demuestra que vales algo. Y en el 7.7, ¿no? Y ahora ya no queda ninguna esperanza excepto la de matar. Sí, claro, pero es por culpa esa creencia, tal cual. Me siento culpable de haber abandonado al amor. Y no sé cómo salir de ese lío. Buenas tardes, Dizón. Muy bien. Pues vamos a por el 8. Dice, a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Él. Los maestros, el espíritu. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Paciencia, una de las características de los maestros, y una gran dosis de buena voluntad, una confianza plena. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante, contrapuesta a un horizonte negro, pues eso es lo que es. Cuando hemos alcanzado esta manera de escapar, hay esa luz blanca que resalta en la oscuridad de mi mente.
en el 8.6. Dice, dado que la ira procede de una interpretación, ya nos decía antes que siempre son las interpretaciones que dan lugar a las emociones, dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. La ira es una interpretación. Está sucediendo algo que yo esperaba de otra manera y tengo mucha ira. Pero eso es una interpretación. Yo no sé lo que más me conviene. Está sucediendo tal y como tiene que suceder. No puede ser de otra manera. Dice, una vez que esto se entiende, que la ira nunca está justificada, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Es esas chispas de luz que van marcando el camino. Es como, yo no sé cómo, pero sé que no tengo razón. Yo no sé cómo, pero sé que esta ira es una interpretación y pido ayuda para que se me muestre ese camino para salir de esa oscuridad. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. En el momento en que me doy cuenta, pido ayuda y se me da una nueva manera de ver. Paso a paso. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad. De modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. Y como paso por alto, pidiendo ayuda para poder dejar de darle valor a eso que yo le he dado valor. Si siento la ira, no puedo ignorarla. Necesito verlo de otra manera con la ayuda de mi guía. Yo sola la pondré debajo de la alfombra y aparecerá más tarde. Y dice en el 9, la locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. Ver la locura es ver lo que no es nada. Y nos dice que la locura, a ver cómo lo dice, o sea, la magia se convierte en el sirviente de la locura. Es esa mente egoica, esos pensamientos que no pienso con Dios, esos pensamientos que pienso por mi cuenta. Pero reconocerlo es el paso. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella, como si se tratase de un hecho. Te muestra una realidad que no existe, pero tú crees en esa realidad. Por eso tienes ira. Si no, no
no la podrías percibir, no la podrías sentir. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Qué bonita, ¿no? Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones. ¿A qué reacciono? A mis interpretaciones, a mis percepciones, a mi forma de ver. Dice, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. Permite. No lo tienes que hacer tú. Tú tienes que permitir que se te haga. Tú tienes que permitir ver de otra manera. La muerte no existe. La espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa, en mayúsculas, de todo lo que está más allá de todo temor. Y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Ahí está, ¿no? Permite que se te despoje de esa siniestra espada. Permite que el sistema de pensamiento egoico desvanezca. Permite ver la verdad. Permite que el Espíritu te muestre la verdad. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Muy bien, pues aquí acabaría la pregunta 17. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Reconócelos, pide ayuda y permite verlo de otra manera. Y vas a reconocer que el amor de Dios está más allá de todo temor. Interesante esta pregunta. Pensamientos mágicos, equivalente a pensamientos egoicos. Vamos a seguir con la pregunta 18. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Nos ha estado hablando de todos esos pensamientos mágicos. ¿Qué vamos a hacer con esos pensamientos mágicos? Y dice, hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza duradera, que es a la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. De mientras siga queriendo tener razón y confunda esas interpretaciones con lo que está sucediendo y las ilusiones en la verdad, no va a haber una corrección duradera. Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad. Solo estará dando testimonio de su realidad. O sea, si discuto, ¿no? Si sigo queriendo tener razón, intentar convencer a otro, atacar ese pensamiento, tratar
de demostrar que es falso, lo único que estoy haciendo es dándole realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado, entre comillas, tanto a su alumno como a sí mismo, que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Es la forma de seguir invirtiendo en lo que no es nada. Y dice en el 1.4, y esto es de todo punto imposible. No puedo escapar de lo que es real. Pero yo lo estoy intentando si lucho con esos pensamientos mágicos. Dice el 1.5, la realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues, de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. Exactamente, Carmen. Por eso es que la verdad no se defiende. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido, y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. O sea, esta salvación tiene un nuevo contenido. La paz, la verdad, la dicha, el gozo, la luz. Y dice en el 2, la lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad. La única condición inalterada y inalterable de todo cuanto Dios creó. Esa es la impecabilidad. El Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Se nos muestra la verdad. Pero primero tengo que dejar de invertir en lo que no es nada. Si no, no se me puede mostrar, ¿no? Nos lo dice aquí. Ahora la palabra de Dios puede proclamarse a esos oídos y la visión puede llegar, ¿no? Ahora Él es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son, para que gustosamente les sean devueltas a Él. Ahora estoy dispuesto a reconocer que soy uno con mi Padre. Y en ese reconocimiento recuerdo quién soy y es como que vuelvo al lugar de donde nunca me he ido, ¿no? Vuelvo a ese reconocimiento de quién soy, a esa mente. Dice en el 2.7, y ahora es su visión y en la palabra de Dios, y ahora en su visión y en la palabra de Dios se perdona y se pasa por alto completamente la culpabilidad. Ya he dejado mis armas, ya dejo de invertir en lo que no es nada, ya no defiendo, como decía Carmen, ¿no? En mi indefensión radica mi seguridad. Ya puedo reconocer
el amor que soy. La ira no hace más que proferir a gritos. La culpabilidad es real. La realidad queda obliterada cuando esta creencia de mente reemplaza la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven, entre comillas, y sus oídos los únicos que pueden oír, entre comillas. El limitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierte en el criterio con el que medir la realidad. Y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. Aquí nos vuelve a repetir cuando me he vuelto a creer que estoy separado de Dios y vuelvo a escuchar esa voz que me dice, no, pero si la culpa es verdad, date cuenta, la culpa es verdad. Y vuelvo a ver ese temor a Dios. Y dice, ¿no? Y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. Le vuelvo a dar valor a lo que no es nada. Y dice en el 3.6, la corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo que se basa en ello. Y aquí hay una oración que nos dice, confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Esta es la oración de la corrección. Cuando la culpa vuelve a mi mente, vuelvo a elegir de nuevo. Vuelvo a unirme al amor, vuelvo a unirme a esa unión con Dios y me doy cuenta que estaba interpretando mal. Y sigo con el 4 diciendo, para que el Maestro de Dios pueda curar, es esencial, pues, que permita que sus propios errores les sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa, que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje que sea él quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el Maestro de Dios se cura y en su curación su alumno se cura con él. La única responsabilidad del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. La expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado, el Maestro de Dios se habrá convertido, por definición, en un obrador de milagros. Sus pecados le habrán sido perdonados y él ya no se condenará a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? Y habría alguien al que su perdón no pudiese curar. Es como mente atenta. Siento ira, siento miedo, he elegido equivocadamente, pido ayuda y me dirijo a ese eterno guía interno, el cual puede juzgar por mí. Dame una nueva manera de ver esta situación. Y de este modo, el Maestro se cura.
y en su curación su alumno se cura con él, una única mente. Nos curamos juntos. Y dice, ¿no? La única responsabilidad del maestro es aceptar la expiación. ¿Y qué es aceptar la expiación? Corregir esos errores. Cuando ya se haya alcanzado, el Maestro de Dios se convierte en obrador de milagros. Y a partir de ahí, todos sus pecados han sido perdonados. Ya no se puede condenar a sí mismo. Entonces, ¿cómo va a condenar a otro? ¿Cómo no va a perdonar cualquier interpretación? Ahí está la corrección de esos pensamientos mágicos que habíamos visto en la pregunta 17. Pues muy bien, hasta aquí el compartir de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y seguimos en ese camino de aceptar la expiación para mí mismo y obrar milagros, mi única función. Muchas gracias. Feliz tarde, feliz noche, bendiciones. Chao, chao. Y nos damos cuenta, dice Isabel Cristina, que no es enemistad que hacer nada. Y nos damos cuenta que no es enemistad. No te entiendo muy bien, Isabel Cristina, pero no nos damos cuenta. Sí, parece que no hay que hacer nada, solo pedir ayuda. Esa es mi función, aceptar la expiación para mí. Gracias y bendiciones. No es necesario hacer nada, ahora sí te entiendo. Hasta luego. Chao.